buenas noches. Muchísimas gracias por su asistencia. Y bueno, esta noche tenemos el honor, la presencia de la señora Dorita Puy. Y le agradecemos muchísimo porque ella viene directamente desde... ¿Directamente de dónde? De Múnich. De Múnich. Le agradecemos su presencia en esta noche y igualmente agradecemos a nuestros presentadores, a señora Abel Santa Cruz, a Lenin Solano, no sé por qué siempre le cambio el nombre, disculpen, al señor Luis Eduardo Rivera. Para las personas que no conocen nuestra asociación es una institución que hace la promoción de la cultura peruana en Francia, especialmente de la Amazonía peruana. Y realizamos una serie de actividades culturales como exposiciones de foto, conferencias, exposiciones de pintura y otras actividades siempre asociadas a la promoción de la cultura peruana. Y desde el año pasado nosotros hemos iniciado la promoción de los escritores literatos peruanos y de otras nacionalidades. Entonces nosotros estamos muy contentos porque realmente es un tema, sinceramente, le decimos que no conocimos en nuestra asociación, pero que estamos de acuerdo en promocionar a los jóvenes literatos, a los escritores. Muy bien. Y asimismo agradecemos a Alfred y a Ricardo que nos acogen en su hermosa casa. No es la primera vez, creo que la segunda o la tercera vez. Estamos muy contentos y felices y estoy muy contenta de que usted se sienta feliz en este espacio. Muy bien, entonces vamos a empezar con la presentación del señor Luis Eduardo Rivera. Y Luis Eduardo Rivera es uno de los más importantes escritores de Guatemala. Radica en París desde 1979 y ha publicado los poemarios Suicidios ejemplares, Salida de emergencia y Las voces y los días. La novela Velador de noche, Soñador de día, publicado en 1988, lo confirman como una de las voces imprescindibles de la actual literatura centroamericana e iberoamericana. El texto, La sangre del espíritu, fue publicado en el libro Oficio de lector, Guatemala 1994, y como exquisito traductor, a Luis Eduardo Rivera le debemos las versiones castellanas de las obras Pensamientos de Joseph Joubert y Papeles pegados de Jorge Perros. Muchas gracias. Yo soy muy malo para improvisar, así que tuve que tomar mis notas. Y algo que quiero agradecer a Dorita es de su libro, es su extensión. Es un libro corto, pero denso. Y para mí los libros de poesía tienen que ser cortos. O sea, entre más cortos mejor. Porque la poesía condensa mucho y entre más se extiende un poeta, más tiende a bajar su calidad. Entonces, yo pienso que algo sabio que hay en el libro es su extensión. Y además, en sí mismo, el libro está hecho de poemas muy cortos, a veces de 1 o 2 líneas de versos, y eso también le da esa característica muy personal. Entonces voy a leer algunas cosillas que se me ocurrieron. Lo titulé Unas palabras para Dorita Puig. Dice, en mi opinión, como lector de poesía que soy, una de las características, por no decir virtudes,
de todo libro de poesía que se precie de serlo es su corta extensión. Esto lo salva de caer en lo prefabricado, en la maña del oficio, y sobre todo lo salva de caer en la repetición. La brevedad de su factura hace que se conserve su buque, su frescura, su lado de sorpresa, de asombro, hace que no se pierda el elemento indefinible que fue hilando secretamente cada uno de los textos y originó el misterio que guarda su unidad. Unidad que no se encuentra tanto en el contenido, sino más bien en ese milagro irrepetible que los juntó en las páginas. El libro de Dorita Puig, que me provocó estas reflexiones, contiene todo esto. Se trata, según entiendo, de un primer libro, pero ahora me dice que no. O sea, pero al leerlo, uno se percata que carece de los errores en los que caen los primeros libros. Sí. No se trata de un libro primerizo. Ese primerizo es muy peyorativo. O sea, no hay titubeos ni altibajos. Se diría que son fragmentos independientes de un mismo cuerpo emotivo. Generalmente, el poeta va haciéndose a sí mismo con el tiempo y la experiencia, a través de su obra. El de Octavio Paz, de su primer libro, por ejemplo, no es el mismo Octavio Paz de su madurez. Tampoco el Borges primero es el Borges de su madurez. Sin embargo, y extrañamente, hay poetas que nacieron maduros. Arthur Rimbaud, por ejemplo, es el ejemplo más inexplicable de ello. Entre los latinoamericanos hay unos cuantos que también me dan la impresión de haber nacido maduros en sus primeros libros. Álvaro Mutis, por ejemplo, o Jaime Sabines. Desde que, del momento en que leemos a su primer libro de Sabines, ya leímos todo Sabines, todo el estilo de Sabines. En el primer libro de Sabines está todo él, igual que en el primer libro de Mutis. Lo que siguió no fue una repetición, fue un desarrollo de eso, de su poética. Sí, el sello personal, el lenguaje, es el universo poético de cada quien que ya está en el texto, es el universo poético de cada quien que ya está en el texto iniciador, que luego enriquecerá todo el resto de su obra por venir. En el libro de Dorita, Breve Finitud, descubrimos ya la poeta madura, en pleno dominio de su instrumento. Hay una música muy suya a lo largo de todo el libro, que suena a nuestros oídos con sonidos propios, tanto en la elección de su lenguaje como en las audacias de sus imágenes y sus metáforas. En la delicadeza de su brevedad, hay poemas que podrían parecernos aforismos, pero el aforismo es casi siempre un hallazgo intelectual y no, o sea, es un hallazgo del intelecto y no de la emoción, como este poema, por ejemplo, Pasión, pájaro de breve cielo. Aquí nos dice todo esto. Pasión, pájaro de breve cielo. O este otro, escribir es el arte de transgredir muchos infiernos. Aquí no hay juego intelectual, sino emoción y experiencia vital, que es lo que define al poeta y es lo que le da vida a todo este pequeño pero intenso libro. Gracias. Eso es lo que quería. Muy buenas noches, Dorita. Siempre he dicho que la poesía es un negocio entre el lector y la poesía. Explicar una poesía es absurdo, pero voy a intentar descifrar un poco de tu poema
hace rato mencionabas tú ese gran poeta Octavio Paz. Octavio Paz decía de que la poesía que él cogía de ciertos flechazos que tenía la realidad. Era así de simple. Claro que no es tan simple, pero lo decía eso. Uno de los elementos principales de vuestro poema es la palabra. Yo no sé si los otros tomarán otros elementos. La palabra como un ente creador, la palabra como una esencia misma de sentimientos que tú lo encierras, y la palabra como un hecho destructor. Hay un poema muy bello que a mí me agradó realmente, que es: necesito una palabra que divida la noche para poder reinar. La palabra, la noche. La noche es una oscuridad absoluta, donde no existe ni siquiera un destello de luz, donde quizás exista la confusión, no lo sabemos. Van Gogh trató de descifrar la noche o pintar la noche con colores azules, pero sabemos que la noche es una constante oscuridad. Y es esa palabra, es esa voz que va a ir a quebrar esa oscuridad, que va a ir a quebrar todo lo que podríamos llamar una, si podríamos decirlo, una continuidad, un equilibrio nocturno, si lo podríamos decirlo, va a quebrar para poder reinar. En esas frases tú encierras todo, encierras el sentido mismo del ser humano como ser humano, pero uno no lo puede entender ahí tu poema. Uno lo entiende en un estado trascendental. Hay que llegar a ese nivel trascendental para entender tu poema. Y realmente cuando yo leo estas 3 líneas, que son tan simples, es un compendio de todo un sentimiento que tú tienes, es un compendio de todo lo que te han podido dar como educación y que tú lo has sensibilizado. De otra parte, hay otro poema, no lo voy a leerlo todo, pero es unas cosas que a mí me llama mucho la atención, y dice: y de los poemas escritos a espalda de Dios. Dios se concibe como un todo lo ve, todo lo sabe. En esa pequeña frase, tú estás negando su poder. En esa pequeña frase, tú estás diciendo que Él tiene un lado oscuro en el cual tú puedes escribir. Son etapas, como decía hace rato, lo podríamos tratar como una cosa existencialista, si tú quieres, pero para mí, siempre he dicho que tu poesía es el ser humano y que tú, por medio de las letras, por medio de la palabra, tú lo has llevado a una etapa bastante trascendental. Realmente es muy agradable y, como decía, un poema no se puede explicar, se tiene que leer, se tiene que sentir, y sombrero. Gracias. Presentamos a Lenin Solano, que es el último que va a comentar este libro. Lenin Solano Ambilla estudió la carrera de literatura y la maestría en docencia en el nivel superior en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú. Es magíster en literatura francesa, titulado en la Universidad La Sorbona, en donde actualmente sigue un doctorado en literatura latinoamericana. Es autor de los libros Carta a una mujer ausente, No le reces a los muertos y Cada hombre tiene un sueño. En el año 2012 fue elegido para formar parte de la antología titulada Media Luna, compilada por el editor Santiago Rizo. Ha presentado sus libros en Alemania, España y Colombia. Radica en París desde el año 2009 y, evidentemente, para resumir tu trabajo, creo que de más de 6 meses en el Perú, sinceramente
sinceramente no lo puedo hacer porque has hecho una labor de promoción, entrevistas de muchos autores peruanos y muy bien. Muchas gracias, señora Nancy. Yo agradezco esta noche a la Asociación Lupuna, que siempre estamos participando para esta clase de eventos. A Luis Eduardo, que para poder hacer esta presentación también fue una manera de hermanar, ¿no? Y de estar aquí juntos. Y a Abel, que siempre participa conmigo en las entrevistas que hacemos aquí a los escritores latinoamericanos. Hablando sobre Dorita, es anecdótico la manera en cómo nosotros nos conocemos y cómo muchas veces un simple clic puede cambiar el mundo, porque Dorita y yo estábamos en diferentes lados del mundo, yo en París, ella en Múnich, y de repente veo que Walter Lingán está promocionando una presentación de Breve Infinitud en Colonia, y de repente yo pongo el comentario, ¿no? Sería bueno que también se pueda dar la presentación aquí. Y me cuenta Dorita hoy día que pensó que yo estaba haciendo una broma. Claro. Yo pensé que lo decía simplemente. Dorita pensaba que le estaba poniendo una mala broma para hacer una presentación. Malo, era gracioso. Después yo me asusté cuando vi que era en serio. Pero bueno, vemos que estamos aquí y que te agradezco mucho estos kilómetros que has hecho. Y yo bueno, agradezco que me hayan recibido. Yo he hecho una disertación sobre tu poemario, de Breve Infinitud. Iniciar la presentación de un poemario es siempre una tarea ardua, pues constituye una recomendación e incluso presión al futuro lector de cómo debe interpretar los poemas. No obstante, no es este el fin de esta disertación, sino mostrar las características de los versos escritos por la autora. El poemario se divide en 3 partes, las cuales están marcadas por su diferencia temática. A estas las he titulado de la siguiente manera: el trabajo del escritor profesional y el esfuerzo que toma toda creación literaria es la primera. La segunda, el recuerdo del dolor y las ansias de superarlo. Y la tercera, la superación y olvido del dolor. La primera parte, que es muy rica en ejemplos, Dorita ha sabido mostrar a través de sus versos el trabajo agotador del escritor profesional en el momento de la creación de una de sus obras. Y esta es la parte que más me motivó a mí cuando la leía. Esta primera parte se abre con un epígrafe que justamente Abel dijo: poesía, sacrificio sin sangre sobre la piedra fría de la memoria. Es la poesía un verdadero sacrificio, pero no un sacrificio corporal, sino un esfuerzo del creador por llegar a inmortalizarse en la memoria del lector. Las apariciones constantes de los términos noche y palabra son recurrentes. La palabra es la muestra del vacío y de la nada, y es la palabra aquella que rompe ese vacío e ilumina al hombre gracias a la creación. Por eso es que la autora nos dice en su primer poema: necesito una palabra que divida la noche para poder reinar. Y fue así, pues a partir de ese momento, la palabra es aquella que domina el mundo del libro, explicando a la vez el trabajo del escritor frente a la página en blanco. El diálogo y la palabra salvan al hombre del vacío absoluto y del horror al bloqueo creativo. La vida solo tiene sentido a través de la creación literaria, en donde se deposita todo el esfuerzo y las ganas del creador. He de ahí que algunos versos dicen: una y otra vez, como en un rito me desvivo detrás de una palabra para desmorirme en ella. El escritor entrega todo de sí en la elaboración de una creación, en donde la improvisación y el facilismo no son sinónimos de literatura. Una crítica sutil hacia aquellos escritores que ven la creación literaria como mero pasatiempo, que solo se puede y se debe hacer en los momentos libres o de ocio. El neologismo desmorirme evidencia que el trabajo ha costado gran esfuerzo vivido del creador, y que luego de haber culminado siente que ese cansancio se va atenuando para dar paso a la satisfacción y a la gratificación en vida. ¿Quiénes son aquellos que sienten como verdaderas estas palabras que Dorita dice en cada verso? Solo aquellos que comprenden los siguientes versos: el cuerpo agotado y los dedos doloridos, y esta despiadada bestia del idioma. Parafraseando a Mario Vargas Llosa, la literatura no es una práctica improvisada, un simple juego refinado, sino que hace de sus víctimas unos esclavos. Dorita Puig es de la misma idea y lo cita repetidamente en sus versos. La literatura no es un juego para aquellos que juegan a ser escritores y que quieren hacer fama a través de temas extraliterarios, sino para aquellos que sufren con cada palabra y toman con responsabilidad cada batalla y cada gesta frente a la página del Word. ¿Cuánto hay aquí de cierto?
Solo el escritor que ha vivido estos momentos podría afirmarlo y sentirse realizado al haber llegado a colocar el punto final de su creación, como lo dice Dorita en los últimos versos de la primera parte de su poemario. La segunda parte y la más larga del libro tiene como protagonista el sufrimiento y a la lucha por alcanzar el olvido. La paradoja es la dominadora de este mundo y eso se evidencia desde la apertura con el epígrafe: pasión, pájaro de breve cielo. ¿Breve cielo? ¿Podría calificar de corta, de efímera la inmensidad y la infinitud del firmamento? ¿O es que Dorita quiere decir que el pájaro mensajero del dolor o la felicidad tendrá una breve aparición en el vasto cielo? Estas preguntas se irán aclarando en cada verso, mostrando en los poemas que conforman esta sección. El primer poema revive la figura del ser amado, desaparecido, a quien se quiere y a la vez no se quiere olvidar. Una lucha interna entre la razón y la pasión que no tiene un verdadero ganador. Nuevamente vuelve a aparecer la noche como tema recurrente, pero ya no como vacío literario de la primera parte, sino como soledad espiritual que por el dolor de una pérdida. El ser amado es un ángel furtivo y la voz poética sufre en cada palabra, en cada verso, pero aparece también el dialogismo en los poemas, en donde el ser sufriente es aconsejado por una voz poética, quien afirma que la única forma de superación es el olvido. Ella dice: no esperes. Ella repetirá sus palabras: ninguna será para nombrarte, no esperes. Y con el transcurrir de los versos, la voz poética va tomando conciencia de su condición de suplicante y la razón va apoderándose de ella para finalmente dar paso al olvido. El olvido empieza a solidificarse como solución y esto lo vemos con la aparición del pasado imperfecto que va ganando a esos recuerdos repetitivos de la voz inicial. Me interesaba el hombre entero, me interesaban sus salitreras marinas, me interesaba. ¿Pero qué es lo que quiere olvidar la voz poética? ¿Es una voz simplemente la que nos habla o son los fantasmas de Dorita Puig los que aquí se evidencian? Tal vez esa mención masculina no es un hombre, no es un ser viviente, sino un lugar. Ejemplo: siempre serás allá en el sur, un punto que señala la exacta latitud de mi tristeza. Allá en el sur, Alemania es opuesta a Argentina por los puntos cardinales en los que se ubican. ¿Cuánto aquí hay de Dorita y de sus vivencias? El sur es Argentina y sus recuerdos vividos. Dorita partió hace mucho de la patria que la vio nacer y vive aquí en el norte, en donde nuevas experiencias han opacado tal vez recuerdos de su vida inicial, pero recalquemos nuevamente el tal vez. Y al término de esta segunda parte, la voz poética pasará de la utilización del pasado imperfecto al pretérito indefinido. La voz ha podido vislumbrar la luz de la tranquilidad y todo el dolor que se percibió en estos versos culminan diciendo: y cerraré para siempre los nombres de la espera. Finalmente, la tercera parte del libro cierra con el tema de la superación. Dorita abre esta sección con el epígrafe: escribir es el arte de transgredir muchos infiernos y también de superar fantasmas, ¿verdad, Dorita? El olvido ha dado paso a la tranquilidad, a ver el pasado sin dolor, un nuevo comenzar sin daño alguno, como se perciben en los versos. La primavera y sus deshielos dejarán al descubierto las muertes del invierno. Metáfora del sentimiento de la voz a través de esta estación del año que indica paz y calma, la primavera, y que el dolor de la frialdad ha enterrado a sus muertos que ahora no producen el menor daño a pesar de desenterrarlos y recordarlos. Pero, ¿por qué la paradoja de breve infinitud que da título al libro? El poema 28 responde a este interrogante con los siguientes versos, pero el verbo sigue aquí, en esta breve infinitud que va cicatrizando los silencios. Es aquí en donde la voz poética explica con claridad el porqué de esa paradoja que dominó como una interrogante recurrente. Toda la segunda parte estuvo dominada por un sufrimiento constante y profundo, por eso esa calma que ha sucedido al sufrimiento parece breve. Una calma que se inicia a partir de ese momento de superación, pero que recién empieza, aunque a la vez es infinita, porque nunca más desaparecerá. Y ese mismo sufrimiento prolongado que da paso a una calma infinita puede relacionarse también con la creación literaria y con la satisfacción de saber que se ha terminado con una obra que costó tanto esfuerzo. Dorita nos ha deleitado con estos versos que son leídos con atención de principio a fin. Cada palabra ha sido colocada con acierto y el lector lo percibirá en cada lectura que le dé al libro. Y todo verdadero creador literario querrá agradecerte, Dorita, por haber expuesto lo que cuesta realmente realizar una obra literaria. Muchas gracias. Bueno, ante todo te agradezco otra vez tu presencia, tu viaje hasta aquí. Te recibimos con mucho cariño.
Bueno, Dorita Puy Está bien. es argentina, disculpa, no puedo pronunciar bien tu No apellido. importa, ni falta Es que hace. bachiller en letras. En 1977 publicó su primer libro, Perfiles. En Alemania fundó y dirigió el grupo de autores latinoamericanos de Múnich. Residió en España desde el 2004 al 2007, donde participó activamente de la tertulia del Café Van Gogh de Zaragoza. En el 2012 publicó su poemario De brevedad infinitud en Editorial Duncan, no sé si pronuncio bien, Sí. participando en la Feria del Libro de Buenos Aires y representando a su país en la Feria Internacional del Libro de Frankfurt. Asimismo, con la segunda edición del poemario, representa la literatura argentina en las ferias del libro de Los Ángeles, Frankfurt y Guadalajara. Sus poemas serán publicadas en alemán en la revista literaria Acento, en el ejemplar que participa de la Feria del Libro de Frankfurt en este año. Bien, te doy la palabra, Dorita. Bueno, Y- muchísimas gracias por la presentación. Estoy muy agradecida por la invitación. Agradezco a la Asociación Cultural Lupuna, al local que me he cedido y a mis tres fantásticos presentadores, que yo creo que me han, me han mimado con esas palabras, que las he disfrutado mucho porque han encontrado cosas que en mi poesía que a mí misma me sorprende. Yo no sabía que había esa cosa acá adentro. Yo voy a leer con este ejemplar, que es la última prueba de galera de la editorial, porque cuando me presento como autora se me da por la coquetería y no me quiero poner los otros anteojos. Simplemente por eso leo esto, que esta es la letra más grande. Yo voy a tratar de leer algunas poesías que no fueron mencionadas por mis presentadores. No dura mucho porque son todas muy cortas. Y la propuesta que les hago es que podría leer, yo hago lo que como ustedes prefieran, yo podría leer del libro que vengo a presentar o opcionalmente un par de poesías del libro que va a entrar en la editorial en octubre para ser editado. Mitad. Es que en tantas no traje porque no tuve tiempo ayer de editarlas, entonces pensé, bueno, si quieren puedo leer un par de esas nuevas, y entonces las tuve que copiar, entonces no son muchas. A ver, con alguna que no hayan mencionado. Debo inventar la noche sabiendo que este desorden de palabras me secará la garganta con sus frases muertas, sus países sumergidos. Debo inventar la noche en este desconcierto de sombras y de nada, sabiendo que me moriré de sed. Si extiendo mis manos sobre el papel a la aventura y una palabra falta, no podré dormir. Me quedaré ahondando abismos, levantando sombras, sacudiendo huecos de noche hasta el amanecer, el cuerpo agotado, los dedos doloridos y esta bestia despiadada del idioma. En cuestiones de azules, tengo días que son vida, en que suprimo el mundo y me detengo sobre el papel. Borro palabras, vuelo en perífrasis, me agito en verbos. Estas cuestiones de azules absorben, exigen,
imperan en mí sin preguntar, y nada oigo, y solo siento, y soy insobornable mensaje de la sed. Hay días también, son solo días, en que acallo el crepitar del idioma para escuchar la tormenta. Vamos a la parte 2. No esperes. Ella no durmió en la noche. Se pasó buscando al ángel fugitivo, recogiendo los retazos del perdido paraíso. No esperes. Ella estará brindando ensimismada por la triste victoria de sus ángeles enceguecidos. Mientras esperas, ella estará garabateando en la boca del infinito la palabra que le falta para habitar el vacío de una frase. Y habrá muchas noches de incontables lágrimas y de labios cósmicos que llegarán a su ventana. Ella repetirá sus palabras. Ninguna será para nombrarte. No la esperes. ¿Voy muy rápido? Y eso que no ensayé. Para Colonia ensayé, para acá no. A ver. Hay llamadas transatlánticas que esparcen su sal y que me incitan a reanudar quehaceres de pan y abecedario. A leer en el fondo de mis ojos lo que aún no he escrito, a tocar el borde vivo de lo que nunca he dicho. Hay llamadas transatlánticas que esparcen su sal lejos, muy lejos de la herida. Antes de arrojarte al vacío de mi memoria, déjame mirar en el fondo de tus ojos para ver cómo nace el príncipe de todas mis ausencias. Algún día giraré la cabeza hacia mi pasado en llamas para que nunca me falte la sal. Eso por no organizar, pero no importa. Son las 5 de la tarde y en mi ventana la lluvia se desespera. Un latido en la sombra me define, me recorta en la noche el acerado vértice de un sueño. Jaque a la oscuridad. Punto final a este tablero de silencio. No se oxida. Estar con ustedes y tener la oportunidad de conocerte. Igualmente. En la televisión yo obligué de que digan que yo toco en el metro. Me dijeron, ¿pero por qué? Le digo, no, es obligatorio para mí porque cualquiera que me vea después en el metro va a decir cómo ha bajado de categoría. Yo le dije, mire, yo trabajo en el metro como en el Perú, he trabajado en las calles y he tenido en el Perú y acá la posibilidad de presentarme en los teatros, en la televisión, en la UNESCO. Fui invitado hace poco a Ginebra por la ONU, por la canción de la Pomme de Terre que había hecho. Estoy invitado también a Nueva York. Entonces, no van a empezar de allá. No. Yo toco en el metro, yo toco en las calles. Y en el metro, bueno, yo les engaño a la gente así. Subo ya y comienzo así.
Amo a la naturaleza. Cuando estoy pensando en ti, creo en otras galaxias. ¿Por qué no? Si existes tú, creo en otras galaxias. ¿Por qué no? Si existes tú, tu grandiosa pero humilde, tan sencilla y muy veraz. Yo no tengo cualidades no, que me puedan impresionar. Y si tú a mí me quisieras, mi mundo cambiaría. Y en sus trinos de las aves cantaría este amor. Divina, 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 divina. ¡Bravo!